Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ha comentado ya César, mi nombre es Anabel Rivero y llevo el Departamento de Turismo en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y a través de nuestra adhesión a la red CIDE, que es la Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, una iniciativa de la Agencia Canaria de Innovación, aparte de asesorar a las empresas ya constituidas en materia de innovación y acompañarlas a la hora de incorporar una filosofía de innovación a su gestión diaria, desde la Cámara de Comercio hemos considerado importante e interesante poder hacer asesoramiento a los emprendedores que se acercaban a nosotros y que tenían proyectos en materia de turismo. No solamente proyectos exclusivamente turísticos, sino a lo mejor servicios también para otras empresas de la cadena de valor turística. Me gustaría aclarar que además de este servicio, de esta atención, en la Cámara contamos con un departamento específico de creación de empresas, que es el que en primera instancia asesora al emprendedor que se acerca a la Cámara en la materia genérica de las figuras jurídicas, el itinerario del emprendedor. Bueno, hay un montón de actividad que se desarrolla desde la Cámara para acompañarles en todo el proceso de generación de la idea y de desarrollo del proyecto. Pero una vez pasan por ahí, si tienen un proyecto en el sector turístico, normalmente pues vienen conmigo y miramos aspectos más concretos de la actividad turística. Si les parece bien, voy a compartir pantalla, una breve presentación. A ver. ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto. Gracias, Anabel. Vale. Bueno, pues como pueden ver aquí, la primera diapositiva habla de tendencias y lo he puesto como punto de partida. Evidentemente muchos de ustedes ya sabrán de qué vamos a hablar porque se dedican a asesorar a las empresas del sector, pero creí que era interesante hacer un breve repaso, sobre todo para ver la importancia de este punto de partida. Hay una serie de macro tendencias a nivel global que tienen su afectación en el sector turístico y que hay muchas veces que no se tienen en cuenta, sobre todo los emprendedores. La información que he seleccionado para esta presentación tiene que ver con aquellos puntos débiles que observo en los proyectos de los emprendedores que vienen a asesorarse. Estas macro tendencias, como ven ahí, supongo que todos estarán más o menos al tanto y de acuerdo con esto, que seguro que hay más o podemos estar más o menos de acuerdo, pero normalmente son las que más están afectando al sector turístico, empezando por la demografía, el envejecimiento de la población, que eso es un hecho y es clarísimo, y que cada vez está más urbanizada. Esto se traduce en muchas cosas, pero hay algo sobre lo que me gustaría llamar la atención, y es sobre que muchas veces estamos pensando en el turista digital, en el cliente digital, sin pararnos a pensar realmente a quién va dirigido nuestro proyecto. En Canarias, un grueso del turista que a día de hoy nos visita, pues está en la zona media alta de esa pirámide poblacional, con lo cual tampoco hay que dar por hecho que realmente van a ser esos clientes muy digitalizados. No estoy diciendo que no lo sean, sino que hay que hacer un análisis más profundo. Por otra parte, la globalización, que esto es evidente, y después de la pandemia yo creo que todos tenemos clarísimo el efecto de la globalización, pero aparte de eso me gustaría resaltar la resiliencia, y esto lo ha demostrado sobre todo el sector turístico. A día de hoy podemos decir que estamos en uno de los mejores años históricos del turismo para Gran Canaria, centrándonos en las cifras de la isla. Tenemos ya un 7% más de conectividad de lo que teníamos para la temporada de verano antes de la pandemia, y aparte de eso estamos en unos, lo miro aquí, 3 millones, casi 700.000 turistas en el cuarto mes de 2022. Esto son cifras buenísimas comparadas con las que veníamos arrastrando, que ya eran muy buenas, con lo cual esto nos da una idea de, en el poco tiempo que ha pasado y después de una época en la que hemos llegado a tocar el cero turístico, que eso era una situación inédita, pues la capacidad de resiliencia que tiene el sector y de recuperarse rápidamente. Aparte de esto, la preocupación por el medio ambiente y sobre todo los efectos del cambio climático, que claramente van a afectar a la actividad turística y especialmente a Canarias, empezando por todos los problemas con el transporte.
La salud después de la pandemia, si ya era importante antes, después de la pandemia obviamente está en un punto fundamental, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Y muy relacionado con esto, la flexibilidad, con todos estos cambios que hemos tenido, ahora mismo es básico que todos los servicios, experiencias y demás sean flexibles y se puedan ajustar a los cambios que puedan suceder y a los imprevistos. Por otro lado, esto ya es una tendencia que venía de antes, la individualización. Cada vez queremos un servicio más adaptado a nuestras necesidades, a nuestros gustos, pero también después de la pandemia la socialización ha cobrado especial importancia, porque después de ese aislamiento hay una necesidad renovada de un contacto social y de compartir experiencias. La tecnología y la conectividad es evidente que están en el top 10 de las tendencias que nos están afectando y que además vienen a reforzar esa idea de la importancia de los servicios individualizados, o que por lo menos son un canal para llegar a poder crear esos servicios y experiencias individualizadas. El conocimiento, lógicamente, cada vez hay más información, también es verdad que hay más desinformación, pero lo cierto es que hay muchos canales a través de los cuales nos informamos y por tanto somos más exigentes. Y luego la mal llamada economía colaborativa, que no llega a ser del todo colaborativa, pero que sí que es verdad que ha dado lugar a nuevos modelos de negocio y especialmente se ven en el sector turístico, como todo lo que tiene que ver con el compartir, por ejemplo, transportes, compartir alojamientos, experiencias turísticas que son realizadas y guiadas por personas locales. En fin, hay una amplia variedad de experiencias. Luego, si vamos concretando, tenemos tendencias específicas del sector turístico que tienen que ver con la política que se ha aprobado y que se está desarrollando y que van claramente dirigidas a dos áreas, que son la sostenibilidad y la digitalización, transición verde y transición digital. La sostenibilidad porque, en primer lugar, bueno, yo creo que esto ya es un clamor no del sector turístico, de la población en general, con ese eslogan "There is no planet B", tenemos que buscar alternativas para hacer un uso más eficiente y más racional de los recursos escasos que tenemos. Y esta sostenibilidad se transforma o se traduce en el sector turístico en muchos proyectos que tienen que ver con la eficiencia energética, la reducción de costes, la gestión de los residuos, por supuesto, y relacionado con lo que hablábamos del transporte, la generación de combustibles no contaminantes. Esto es toda una asignatura pendiente. Ahora mismo estamos en un momento en el que se está hablando mucho de la tasa verde, que no es tasa verde como tal, son muchas medidas divididas o repartidas por muchas normativas europeas que vienen a penalizar ciertas prácticas y ahí probablemente el transporte a larga distancia pues se vea muy afectado. Aparte de esto, también la movilidad eléctrica, bueno, todo lo que tiene que ver con un uso más racional de los recursos y con una eficiencia y una reducción de costes, pero también con una generación de una huella positiva, con lo que se está llamando ahora mismo el turismo regenerativo, que es la necesidad que tienen las personas de dejar una huella positiva en el lugar al que van de vacaciones. Por otra parte está la transición digital, que obviamente ha dado un acelerón después de la pandemia, pero todavía tiene mucho espacio para la mejora. Lo importante que tenemos que realmente desarrollar todo lo que tiene que ver con el Big Data. El sector turístico es uno de los sectores que reciben más datos, pero es verdad que no están puestos en común. Habría que buscar la manera de compartir esos datos tanto públicos como privados y buscar estrategias que nos permitan analizar esa información y sacar conclusiones que puedan ser aplicables a nuestra estrategia. Y con esos datos lo que vamos a hacer es avanzar un poquito más en esa individualización que veíamos y en esa adaptación del producto, de las experiencias a las necesidades reales del turista. Esta digitalización y este Big Data ha dado lugar también a los Smart Destinations, que son bueno, muchas políticas para que el destino sea cada vez más digital, más eficiente, más que dé importancia a la economía circular y que toda esa información acerca de cómo impactamos en el destino turístico esté al alcance del turista. Dentro de la digitalización también me gustaría simplemente llamar la atención sobre la neurociencia, que está avanzando a pasos agigantados. Hay un proyecto, no sé si lo conocen, que se llama Brain, y que lo que trata es de copiar el cerebro humano, el funcionamiento del cerebro humano, que va avanzando mucho y que va teniendo resultados bastante interesantes. Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta de cara a un futuro próximo, pero aparte de eso, la robotización
ya no es futuro, es presente, está instaurada y va a ir ganando espacio. Es simplemente una idea que hay que tener en mente a la hora de pensar en nuevas estrategias, proyectos, experiencias y demás. Y dentro de esto también es importante tener en cuenta que nos estamos dirigiendo a emprendedores, pero que también es importante dirigirse a intraemprendedores, porque la manera de trabajar dentro de una empresa también está cambiando y cada vez cobra más peso ese trabajador que realmente es un intraemprendedor, que propone ideas y que desarrolla proyectos. Todo esto en el marco de la industria de la felicidad. No debemos olvidar que se trata de generar sensaciones positivas y tener en cuenta que el público objetivo a muy grandes rasgos, el ser humano, no es un ser racional, como se ha dicho siempre, sino un ser emocional. Se ha demostrado que la mayor parte de las decisiones que tomamos las hacemos basándonos en nuestras emociones. Por tanto, lo que tenemos que buscar para llegar a esa emoción, a movilizar esa emoción, son experiencias. Es una palabra que se ha quedado manida de tanto usar, pero lo cierto es que hay que retomarla, entendiendo bien cuál es su significado. Hay que buscar vivencias que sean, que nos marquen, que nos movilicen. Y además de ser seres emocionales, los seres humanos siempre han sido seres sociales. De ahí que sea tan importante que las experiencias sean compartibles y que tengamos una estrategia clara en redes sociales. Todo esto de lo que hemos hablado está recogido en la hoja de ruta de España, que es ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que se llama España Puede, que se divide en un montón de componentes y uno de ellos es el componente 14, que básicamente va dirigido a la recuperación del sector turístico y que marca la estrategia del Ministerio de Turismo. Tiene una serie de ámbitos estratégicos y yo aquí no quiero entrar porque me imagino que mi compañera Andrea hablará a lo mejor de esto después, no lo sé, pero en cualquier caso es algo muy amplio que no da ahora mismo, pero sí me gustaría señalar varias cosas. Aparte de, como ven ahí, la línea 1, que es transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad, como acabamos de ver, y el 3, que es la digitalización, hay otros aspectos que van muy dirigidos a la competitividad y esto tiene que ver con qué producto desarrollo, qué experiencia de desarrollo, tengo que modernizarla, tiene que estar adaptada, tiene que ser resiliente, etc. Después de todas estas tendencias macro, políticas generales y demás, tendríamos que centrarnos en la información específica del turista que viene a Canarias, o a Gran Canaria en este caso. Hay un montón de fuentes de información. Lo importante sobre todo es que podamos encontrar ahí información sobre quiénes son nuestros turistas, de dónde vienen, a través de qué vías, cuándo vienen, cuándo compran, cuándo se informan, qué les motiva a venir, en fin. Una serie de preguntas que muchas veces el emprendedor que viene aquí no se ha hecho y para las que no tiene respuesta. Cuando les pregunto quién es tu cliente objetivo, la mayor parte de las veces me dicen el turista y decir el turista es como decir el universo. Entonces, yo les insisto mucho en ir concretando cada vez más ese turista o ese cliente objetivo. Esa información turística la pueden encontrar o en la página web de Turismo de Gran Canaria, que tiene en el área profesional, tiene un montón de informes, estadísticas y demás, y también en Turismo de Islas Canarias con respecto al archipiélago, que está muy bien y tiene muchísimos informes también que pueden venir bien. Aparte de eso, pues tienen a Tour España, la OMT, que también saca muchos estudios interesantes y un montón de otras organizaciones, si bien estas son las que más específicamente nos dan información sobre el turista nuestro. Esto nos da algunas pistas, es decir, ya solamente con esta información que acabamos de comentar, tenemos un montón de pistas que muchas veces los emprendedores no traen, que necesitamos crear experiencias que sean flexibles para un turismo senior o digital, de naturaleza, que valorice lo singular, el producto local, que estén relacionadas con la salud o que la tengan en cuenta, que sean auténticas, que permitan compartir, etc. Es decir, muchas conclusiones que sacamos de una simple barrida inicial. A la hora de emprender, el primer paso para mí, el paso cero, que muchas veces tampoco lo contemplan, y es la normativa. Yo he puesto ahí primero, pero para mí es paso cero. Es decir, una vez he visto todas esas ideas de cómo va el mercado, cuál es el turista que me visita y demás, me surgen ideas. Pues esas ideas tengo que ver si realmente se pueden hacer, porque lamentablemente muchas veces la normativa es más restrictiva y limitante de lo que uno espera, ¿no? Entonces, con esa idea me tengo que preguntar, ¿lo puedo hacer? Y si no exactamente lo puedo hacer, ¿la puedo encajar en lo que hay? ¿Vale? Ese es el paso cero. A partir de ahí, como mínimo, he puesto ahí que los emprendedores puedan tener una idea reflejada en un lienzo, que muchas veces no lo han hecho, no lo tienen claro. Incluso me suelen contestar que
que lo tienen en su cabeza, que lo tienen muy claro, pero a la hora de hacer el lienzo se dan cuenta de que tienen un montón de lagunas, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un repaso de ese lienzo para confirmar que realmente tienen una idea clara, ¿no? Sobre todo, el lienzo es importante para poner el foco en la aproximación al cliente específico de ese proyecto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, ¿cuál es la necesidad o problema que le vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Cómo nuestra propuesta, cómo se diferencia del resto, y sobre todo otro punto clave, las métricas, que del minuto 1 sepamos qué puntos son especiales de nuestro proyecto y cómo lo quiero medir para saber si estoy avanzando en la línea acertada o no, ¿vale? A partir de aquí, pues les insisto mucho en, desde que se pueda, probar la idea. Con esas hipótesis que nos hemos hecho con respecto a nuestro cliente, probar la idea, testarla y aprender y ajustar. ¿Cómo podemos ajustar? Pues retomando esos indicadores y esas métricas que nos hemos establecido en el punto de partida. Y sobre todo, y esta es la recomendación en este punto del asesoramiento, olvidar lo que nos gusta a nosotros. La mayoría viene diciéndome, ay, yo me quiero dedicar a esto porque es mi pasión, pero a mí me gusta así, así y así. Pero eso muchas veces no vende. Entonces, lo que hay que hacer realmente es escuchar al cliente y aunque nos pida algo distinto de lo que para nosotros es ideal, pues saber que un proyecto, una empresa, tiene que ser rentable aparte de gustar. En el punto 3, buscar apoyos. Y aquí es importante la labor que ustedes están haciendo de dar a conocer todos los servicios que hay a disposición del emprendedor. Yo me he centrado en los de la Cámara de Comercio, que son servicios gratuitos y que abarcan pues todo lo que es el itinerario del emprendedor, empezando por el Departamento de Creación de Empresas y luego para los turísticos, al Departamento de Turismo. Cuando ya van a arrancar con la idea, pues tenemos la ventanilla única empresarial que les ayuda con los trámites de alta y luego también desde el Departamento de Turismo les informo con respecto a los trámites específicos que tienen que cumplimentar con respecto a la administración, a la Consejería de Turismo normalmente. Las iniciativas que normalmente me demandan aquí a través de la red CIDE, pues sobre todo valorar la idea de proyecto, y muchas veces no es que me lo pidan, pero llegan con lagunas, entonces revisamos esa idea, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen muchas cosas. Normativa, por supuesto, porque no la han valorado y muchas veces no permite. Por ejemplo, me vienen muchos emprendedores que quieren abrir un hostal, un bed and breakfast, un glamping. Son ideas de negocio que ahora mismo no están contempladas en la normativa turística, con lo cual no se pueden hacer tal y como ellos la traen. Simplemente se pueden ajustar a otras figuras o directamente no se pueden, pero hay que analizarlo. Luego también piden información sobre ayudas, por supuesto. Las ayudas son un arma de doble filo y eso yo creo que es importante que se les traslade. Hay que tener un poquito de músculo financiero para solicitar subvenciones por los pagos que ahora mismo están siendo anticipados, pero muchas veces no, por las cofinanciaciones, pero sobre todo porque muchas veces no se cumple con el proyecto como se debe, porque las revisiones de los proyectos llegan muy tarde y de repente nos generan unos reembolsos y unas cosas con las que no contábamos. Entonces, bueno, subvenciones sí, por supuesto, son una ayuda, pero hay que estar preparado para solicitarlas y ejecutarlas. Como ven ahí, en el cuarto lugar he puesto realidad turística. Normalmente no la preguntan, pero normalmente hay desconocimiento y creo que es un punto importante. Y luego también nos piden contactos, formación y ya para empresas constituidas más avanzadas empiezan a verse demandas de servicios de internacionalización. ¿Cuáles son las actividades que más frecuentemente quieren impulsar los emprendedores que vienen por aquí? Pues sobre todo, y ya las meto en un grupo, las empresas de actividad turística, de turismo activo y de intermediación turística. Es decir, las actividades de ocio para el turista que viene a Gran Canaria. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues, por ejemplo, son las actividades más sencillas de poner en marcha, no requieren grandes inversiones, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos de la normativa. Intermediación turística, existe la figura del intermediador, pero también la del agente de viajes y hay competencias dedicadas a uno y a otros. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces lo que se intenta es pasar por intermediación turística, que apenas tiene requisitos, lo que realmente corresponde a un agente de viajes. Entonces eso hay que aclararlo bien. Un intermediador solamente puede vender servicios sueltos o como mínimo que sumen 3, pero que se desarrollen dentro de 24 horas, por lo cual se limita bastante las opciones del intermediador turístico. Para ser agente de viajes, la diferencia es que hay que constituir una garantía y ese es el paso que muchas veces pues, no se quiere dar. Con respecto a turismo activo, también hay muchas dudas con respecto a la formación que tiene que tener la persona que guía a los turistas, por ejemplo, en actividades de montaña.
Para eso hay un decreto específico que recoge la formación que tienen que tener. Para el resto de actividades es necesario contar con una habilitación como guía oficial de turismo que da el Gobierno de Canarias. Para eso hay un temario y unos exámenes que se organizan una vez al año. Eso es importante que lo sepan porque muchas veces no saben que tienen que estar acreditados de esta manera. Y luego también nos vienen proyectos de restauración, de alojamiento turístico, pero quizás lo que más nos piden son turismo activo y turismo de ocio. Hay algunos proyectos más tecnológicos, de tecnología para el sector, pero no son muy habituales. Los trámites, ¿dónde los hago? Pues o bien en la sede electrónica de Turismo de Gran Canaria, que es sobre todo para restauración y alojamiento, o en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en la Consejería de Turismo, para todo lo que tiene que ver con turismo activo, guías turísticos, intermediación turística, incluso viviendas vacacionales que están separadas del alojamiento y que se hacen a través del Gobierno de Canarias. Las recomendaciones que me gustaría señalar sobre todo, aparte de las que ya hemos ido diciendo, tener clara la estrategia y tener métricas, conocer el sector y saber dónde uno entra. Lo que les había dicho, que la pasión es importante, pero el negocio también. Y también no mezclar la amistad con los negocios, esto viene mucho, ¿no? Son dos amigos que se ponen de acuerdo para empezar un negocio. Por la experiencia, la amistad se lleva mal con el reclamar responsabilidades, con lo cual o bien intentamos no mezclarlo o bien lo atamos todo muy clarito desde el minuto 1. ¿Vale? Luego, lo que les comentaba, ojo con las subvenciones. Y luego este último punto que me parece también importante resaltar, y es que muchas veces el emprendedor no quiere darnos la información completa de su proyecto porque considera que tiene una idea única y que se la van a robar. Y muchas veces vamos hablando y termina contando la idea, y uno que está aquí recibiendo ideas con mucha frecuencia se da cuenta de que esa misma idea a lo mejor ya la hemos oído 5 años antes, ¿no? Y además en diversas ocasiones. Entonces, sí que es verdad que pueden surgir ideas súper especiales, únicas, pero lo más probable es que no sea así y que ya haya alguien más que haya pensado en eso y que haya otras iniciativas que a lo mejor esa persona no conoce, pero que ya han pasado por aquí. Entonces, ¿esto por qué lo resalto? Porque lo importante es estar abierto a compartir para también enriquecerse del conocimiento de otros, ¿vale? Y a buscar socios estratégicos que nos ayuden a impulsar nuestro proyecto. Y ya con esto simplemente terminar con que desde la Cámara ofrecemos estos servicios en el sector turístico, tanto a través de la red CIDE para proyectos individuales como a través del clúster Turismo Innova Gran Canaria para proyectos colaborativos. No quiero entrar mucho porque creo que me habré pasado ya de tiempo, me imagino. Entonces, simplemente si tienen alguna duda o si quieren más información, pues quedo a disposición de todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Anabel, extensibles también a la red CIDE y a la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Recordarles que si quieren hacer alguna pregunta o algún planteamiento,